A ver lo que el Señor dice. Lo que dice el Señor. Vamos a estar hablando de algo muy importante. Cuando el Señor estaba siendo cuestionado por los escribas, por los fariseos, ustedes saben que había una secta en ese tiempo de Jesús que no creía en la resurrección. Había una secta que ellos decían: podemos aceptar todo lo que tú digas, tal vez podemos pensar, pero lo que no aceptaban ellos, ¿qué era? La resurrección. Entonces el Señor se acercó a ellos hablando de esta manera. Mateo capítulo 12, y vamos a encontrar el versículo, desde el 39. ¿De quién estamos hablando entonces? Dice así: Él respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces, ¿de qué personaje estaba hablando el Señor? De Jonás, del profeta Jonás. ¿Cuántos de ustedes han oído la historia de Jonás? Levanten la mano, ¿cuántos han oído la historia de Jonás? Hasta hay un canto que cantan los niños, ¿verdad? No lo sé, nada más me sé esa partida que dice: por eso al Señor al agua lo tiró, algo así, ¿no? Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. ¿Por qué? Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Qué interesante que el Señor usara la ilustración de un profeta desobediente. Cuando Él dijo: ustedes me piden señal, pero la señal que van a recibir es la señal del profeta Jonás. Qué bueno que Él aclaró enseguida: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y de qué estaba hablando el Señor cuando dice que estaría como Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches? Así estaría Él 3 días y 3 noches. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Está hablando de su muerte. De su muerte y su sepultura. Miren, otra vez: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y al decir 3 días y 3 noches, al decir como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, esta declaración implica que Jonás no se quedó en el vientre del gran pez, porque dice estuvo. No dice se quedó para siempre. Y cuando dice 3 días y 3 noches, quiere decir que la estancia de Jonás dentro del estómago del gran pez, ¿cuánto duró? Solamente 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba dando a entender el Señor con esta declaración? Que de la misma manera Él también estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero hermanos, aquí viene lo interesante para nosotros. Aquí viene lo interesante para nosotros.
en esta ilustración, en esta comparación que el Señor hace con Jonás. En Jonás capítulo 1, no pierdan ahí de vista Mateo 12, pero, perdón, vamos a ver ahí donde está Jonás. Jonás es uno de los libros más pequeños de la Biblia, de los profetas menores. Hermanos, quiero verlos despiertos como en la asamblea, así quiero verlos, atentos, atentos. Es curioso que ayer eran las 12 y nadie dormía y eran las 12 de la noche. Y aquí apenas son las 11:30, ya se quieren dormir, no se vale. No se vale. O traemos la fuerza pública también. Bueno, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, yo sé que esta historia es muy conocida, por eso yo no voy a abundar en la historia. Solamente quiero decir, hermanos, que Dios tenía un plan para Jonás. Dios tenía un plan para Jonás. ¿Cuál era el plan de Dios para Jonás? Tan sencillo, que Jonás llevara un mensaje, de reconciliación, de condenación, si ustedes quieren que se diga también, de advertencia. Que Jonás fuera a Nínive en su nombre, en su lugar. Que Jonás hablara a las personas de Nínive, una ciudad que estaba llena de maldad. ¿Pero qué hizo Jonás? Jonás se levantó de su lugar, Jonás salió de su casa, Jonás preparó las maletas, se encaminó, pero llegando a la estación de barcos, llegando al puerto, ahí, ¿qué hizo él? Agarró una nave que iba al lado contrario de Nínive. Pero lo que yo creo es que Jonás, desde el momento en que salió de su casa, en su corazón ya estaba el escapar del Señor. Ya estaba en su corazón el escapar del Señor. Y todo se le facilitó. Todo se le facilitó. No encontró ningún obstáculo, no tuvo ningún problema para salir de su casa. Incluso llegó al puerto y la nave que iba en dirección contraria estaba lista. Compró su pasaje. Algunos dicen que entró de polizón, pero no era un polizón porque sí pagó. Aquí dice, ¿verdad? Pagando su pasaje. No iba de mosca. Pero estaba huyendo de la presencia del Señor. ¿Qué pasó en el camino o en el mar? ¿Qué pasó? No el camino, en el mar. Me acordé de un amigo que estábamos por allá platicando un día y dice: oye, ¿sabes qué? Dice, tu hermano, dice, aquí anda, se va a ir a Estados Unidos apenas, va a tomar el barco de Veracruz a Miami, pero está pensando porque es pura subida. Ese era su decir. De Veracruz a Miami es pura subida. ¿Qué pasó en el trayecto? Ustedes saben, hermanos,
Jonás se metió al barco, se metió a uno de los, ¿cómo se llaman esos lugares? Camarotes, ¿no? Adentro, en la bodega tal vez, y se durmió. Mientras él dormía, y fíjense que hasta eso se le facilitó a Jonás, se le facilitó un barco con espacio para dormir. Y entonces se levantó una tempestad tan fuerte en el mar que los marineros tenían tanto miedo, pensaron tantas cosas. Al final de todas las cosas, Jonás dijo: es mi culpa de que esté pasando esto, tírenme al mar. Y el mar se va a calmar. Y entonces es cuando el pez grande atrapa a Jonás y lo traga. Lo traga. Ahí es donde Jonás se encuentra 3 días y 3 noches. ¿Es así o no es así? ¿Verdad que sí? Hasta ahí vamos a quedarnos. Jonás está en el estómago del pez y ahí pernocta por 3 noches. Allí vive por 3 días. ¿Estamos de acuerdo, no? Con la palabra de Dios. Muy bien, pero vamos ahora a otra escena. No pierdan ahí la parte de Jonás y vamos a otra escena. En Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Cómo se llama? ¿Qué título tiene este pasaje de Filipenses 2? Hermanos, los que están durmiendo se les va a tragar un pez muy grande. Y si no, por lo menos le va a llegar una tormenta. ¿Qué título tiene allá en su Biblia este pasaje de Filipenses 2? Humillación y exaltación. Miren, vamos a leer a partir del versículo número 5, dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quedó muerto el Señor? ¿Quedó muerto el Señor? No, porque el versículo 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Pero miren, cuando el Señor estuvo muerto, ¿en dónde estuvo Él en su muerte? Dice que estuvo, según la señal de Jonás, ¿en dónde estuvo? En el corazón de la tierra. ¿Cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Pero saben, hermanos, aquí es donde yo quiero decirles esto. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué? ¿Por qué? Por desobediente. Por desobediente. Jesús, el Señor, estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches por obediencia. ¿Se dan cuenta de eso? La señal de Jonás. Mientras que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches a causa de su desobediencia. Jesús estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches ¿a causa de qué? Díganlo fuerte, ¿a causa de? Ahora digan: a causa de mi desobediencia. ¿Sí o no?
¿Es así o no es así? Jonás por su propia desobediencia, Jesús por su obediencia, pero al mismo tiempo por mi desobediencia. Es la razón que lo llevó a él 3 días y 3 noches al corazón de la tierra. Mi desobediencia, mi propia desobediencia. Filipenses 2 dice en el versículo 8, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces a nosotros, hermanos, a nosotros está escrita esta palabra. Y a nosotros se nos enseña en esta palabra que la desobediencia produce muerte. La desobediencia produce muerte. Realmente, algunos dicen si Jonás murió estando en el estómago del pez. Algunos piensan que Jonás murió en el estómago del pez y volvió a vivir otra vez. Algunos dicen, no, Jonás sobrevivió en el estómago del pez y volvió a salir. Incluso hay estudios o hay historias, de hombres que han estado dentro del estómago de peces en el mar. Hay anécdotas, hay ¿cómo se llama? Sí, anécdotas, ¿no? Historias, biografías de hombres que han estado en esa condición y han salido vivos. Pero para nosotros ese debate no tiene mucha relevancia, porque el Señor habló que la estadía de Jonás en el vientre era la señal que los demás le demandaban. Hermanos, en este día vamos a acercarnos a la mesa del Señor. En un momento más vamos a ver en la mesa una copa de vino y un pedazo de pan. ¿Qué significa eso? Según lo que estamos hablando en este momento, ¿qué significa eso para nosotros? Tomando en cuenta la vida de Jonás, tomando en cuenta la vida del Señor Jesucristo, ¿qué significado tiene para nosotros tener una mesa con pan y con vino, una copa y el pan? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Recuerdan que el Señor dijo, acuérdense de mí? ¿Y de qué nos vamos a acordar de Él en este momento? De su muerte y resurrección, claro, pero ¿de qué nos vamos a acordar? Nos vamos a acordar de su obediencia. Vamos a recordar que fue su obediencia la que lo llevó a la cruz. Fue su obediencia que lo llevó a la cruz. Aún estando en el huerto de Getsemaní aquella noche, él todavía decía, pues esto podría ser diferente. Pero luego dijo al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento él estaba sometiéndose completamente a lo que Dios le estaba dictando. Todavía Jonás sí dijo, Señor, puede ser de otra manera. Envía a otra persona. Yo no quiero ir. Envía a otra persona. Cuando tomó su barco para el lado contrario, le estaba diciendo, Señor, yo no estoy dispuesto a hacer lo que me estás pidiendo. Envía a otra persona. Puede haber otra manera. Pero Jesús en el huerto de Getsemaní estaba diciendo, Señor, si fuera posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, tener en las manos los elementos que nos recuerdan la muerte del Señor Jesucristo
el pan y la copa en las manos, tenemos que recordar su obediencia. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En Isaías capítulo 53 tenemos la historia del siervo sufriente. Subirá al renuevo, no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Qué le parece si leemos tantito Isaías 53? Yo les hago una pregunta. ¿Se acuerdan que les vamos a hacer un examen? ¿Se recuerdan? Están pendientes, ¿verdad? Están pendientes. Qué bueno, gracias a Dios. Pues esa es una pregunta de examen, hermanos. A ver, ¿en qué libro del Nuevo Testamento se encuentra Isaías 53? ¿En qué libro del Nuevo Testamento se encuentra una porción de Isaías 53? ¿Alguien recuerda? ¿En qué libro del Nuevo Testamento se encuentra una porción de Isaías 53? Recuerden, les doy una pista. Dice, y sentado en su carro, iba leyendo este pasaje. Y dijo, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él o de otro? ¿En dónde está ese pasaje? ¿Recuerdan? Hechos capítulo 8. El Felipe y el etíope. Muy bien, va a venir en examen, ¿eh? Dice el versículo 4, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuál es la palabra que se repite 7 veces aquí? Entre el versículo 4 y 7. ¿Cuál es la palabra que se repite 7 veces? Aquí tengo un premio para el que me diga cuál es la palabra que se repite 7 veces. 7 veces. Muy bien, punto para la hermana Sara. Fíjense cómo se repite esa palabra. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ya son 8, perdón, eran 8, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eran 9, hermanos. Perdón, Entonces no ganó la hermana porque dije 7 y eran 9. Pero miren, hermanos, ¿qué palabra se repite? Nosotros, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestro castigo, nuestra paz. Cuando tomamos el pan y la copa en nuestras manos, cuando tomamos el pan y la copa en nuestras manos, tenemos que recordar, lo hizo por nosotros. Lo hizo por nosotros. Mire, hermano,
En un momento más que usted tenga el pan y la copa en la mano, quiero que piensen, esto es por mi pecado. Esto es por mi desobediencia. Esto fue por mi paz. Esto fue por mi castigo, el castigo que me correspondía a mí. El castigo que me correspondía a mí. Hermanos, yo estaba viendo en el libro de Jonás, en el episodio de Jonás, de su desobediencia, y me di cuenta, tal vez ustedes lo han analizado alguna vez, pero me di cuenta que este libro de Jonás, decimos, habla de la desobediencia de un profeta, ¿verdad? Pero en contraste, habla de la obediencia de otras cosas. ¿Quiénes obedecieron a la voz de Dios en el libro de Jonás? ¿Quiénes obedecieron en el libro de Jonás? ¿Quiénes obedecieron a la voz de Dios en el libro de Jonás? Primero, ¿quién obedeció? Primero obedecieron los vientos, las aguas, la tempestad. Hermanos, fue una tormenta sin precedentes para aquellos marineros. Jamás habían estado en un temporal como el que vivieron en ese momento. Los vientos, las olas obedecen al Señor. Amén. Amén. El único desobediente ahí es Jonás. ¿Quién otro obedece en el episodio de Jonás? Los marineros obedecen al Señor. De alguna manera, de alguna forma, no sabemos cómo ellos se convencieron que esto venía de parte de Dios, que cuando tiran a Jonás dicen, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, que vamos a hacer esto. Pero obedecieron al mandato de Dios. De alguna manera entendieron que debían tirar a Jonás al mar. ¿Quién otro obedeció? El pez. Hermanos, ¿desde dónde venía ese pez? ¿Se han puesto a pensar de dónde venía ese pez? Y el Señor le llamó y le dijo, pez grande, párate. Digo, nada. No párate, nada debajo del barco. ¿Qué barco, Señor? Dijo el pez. Ese barco que va de Tarsis que va hacia Tarsis. Señor dijo, pero hay tantos barcos, dame una señal. Hermanos, ¿cómo hizo el pez para saber exactamente dónde iba a nadar? Y el momento en el que Jonás caería al agua y el momento que tenía que tragarlo. Y el Señor le dijo, lo vas a tragar, pero no lo mastiques. No lo mastiques. Y el Señor le ordenó al tracto digestivo y todo el pez que no lo destruyera. Y no solamente eso, sino que el pez, fíjense, el pez nadó en dirección contraria. Aquí nos despedimos, dijo el pez de los marineros, yo me voy. Se fue a Nínive y lo descargó, lo fue a vomitar a las costas de Nínive. Con razón los ninivitas oyeron, pues vieron como un marciano. Según la historia, Jonás quedó descarnado. Jonás quedó calvo. Quedó tan sensible su piel que el sol le hacía daño. ¿Quién más obedeció ahí? La calabacera. ¿En qué tiempo creció? En un solo día. ¿Ustedes han visto una calabacera que en un solo día haga sombra? No hay. Pero aquella semilla en un momento creció
y le dio sombra. ¿Quién más obedeció? ¿Quién más obedeció? El gusanito. ¿Qué le dijo el Señor al gusano? Ve y cómete la calabacera. Cómete la calabacera. ¿Y quién más le obedeció al Señor? El sol y las nubes. Las nubes se apartaron, dijo el Señor. Nubes, apártense y que el sol le caiga pleno a Jonás en la calva. Y Jonás lloraba. Hermanos, nosotros podemos ser todos los desobedientes que queramos. Hermano, tú puedes ser todo lo desobediente que quieras. No le obedezcas a Dios si no quieres. No hagas lo que Dios dice si no quieres. No lo hagas, no estás obligado a hacerlo. Pero sabes una cosa, a tu alrededor hay muchas cosas que le obedecen a Dios y que al final te van a ir cercando hasta que hagas la voluntad de Dios. No por obediencia, sino a fuerza. Así que tú sabes si obedeces. El Señor dice, o va a ser por las buenas o por las mejores. Para Dios no hay malas. O vas a obedecer por la buena o por las mejores. Hermanos, al final Jonás llegó a Nínive, pero llegó por el camino más largo, por el camino más difícil, por el camino más tortuoso. Tal vez alguien va a decir, sí, yo he desobedecido al Señor, yo no me he sometido al Señor, pero mire, de todos modos estoy acá, pero cuéntame cuánto te ha costado. ¿Cuánto te ha costado? Gracias a Dios que estás aquí, gracias a Dios que el Señor te ha colocado en su camino, en su voluntad. Gracias a Dios que Él te ha traído, que Él te ha rescatado de donde has estado, que te ha levantado del lodo cenagoso, como dice el Salmo 40. Pero ¿cuánto te ha costado? Estoy seguro que no sería lo mismo si hubieras venido la primera vez. Cuando Él te dijo, ven. Es una realidad. Muchos creyentes han tenido que pasar por pruebas tan difíciles. El Salmo 32, ¿se acuerdan que dice? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. No se acercan. Pero este día, hermanos, este día vamos a recordar que por la obediencia de un hombre, nosotros ahora podemos acercarnos completamente a Dios. Y no importa tu desobediencia, no importa tu lejanía, no importa las condiciones en las que tuviste que andar, caminar, el Señor está dispuesto a recibirte siempre en arrepentimiento, en completo arrepentimiento, para venir y ahora sí, obedientemente hacer su voluntad. Hermanos, antes no podíamos obedecer a Dios. Antes no pudimos obedecer a Dios. Por más que queríamos. Que la palabra del Señor dice que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8. Me gustaría que viéramos esto. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 7, miren lo que dice Romanos 8, 7. Graben este versículo cuando estén pensando, ¿por qué me cuesta tanto obedecer a Dios? Cuando estén pensando, ¿por qué me cuesta tanto obedecer a Dios?
Lean Romanos 8, versículo número 7. ¿Qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué dice? Es imposible. Por nuestra propia carne es imposible agradar a Dios. El versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso hoy que recordamos al Señor, ¿qué dijo Él en memoria de mí? ¿Qué vamos a recordar este día? Vamos a recordar que Él, por su obediencia, así como la señal de Jonás, Él por su obediencia fue a la muerte. A Jonás se le dijo, ve, predica a los ninivitas. Y Jonás dijo, no, Señor, los ninivitas son gente terrible, son gente mala, son gente sin misericordia, sin compasión. Yo no voy a ir a esa gente. A Jesús se le dijo, Jesús, vas a ir a salvar a un mundo pecador que está rebelado completamente en contra de mí, dijo el Señor. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Voy en obediencia. Así que hoy en este día, hermanos, al tener en nuestras manos el pan, la copa que nos hablan de la obediencia de Cristo, que ganó nuestra salvación, que ganó nuestra redención y que gracias a ese sacrificio ahora somos hijos de Dios, hermanos, ahora podemos obedecer a Dios. Ahora podemos obedecer a Dios. Antes no podíamos. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, escribiendo a Timoteo, le dice, el siervo de Dios debe ser amable con todos, apto para enseñar. ¿Y saben por qué le dice eso? Porque dice que es posible que rescate a algunos que están en los esclavos de Satanás, en los lazos de Satanás, haciendo la voluntad de Él. Pero nosotros ahora estamos en los brazos del Señor. Somos esclavos, pero del Señor. Pertenecemos, somos hijos de Dios y ahora podemos hacer su voluntad. Podemos imitar el ejemplo de uno de los dos. ¿A quién vas a imitar? ¿A Jonás o a Jesús? Puedes imitar a los dos, hermano, al que tú quieras. Nada más que recuerda que Jonás va por el camino difícil. Jesús va por el camino seguro. Tú puedes elegir. Al final, Jonás hizo la voluntad de Dios o no. Sí. Jesús hizo la voluntad de Dios o no. Pero ¿qué camino es mejor? ¿Qué camino es mejor? Dios no pierde nada, Dios cumple sus propósitos a pesar de nuestra desobediencia. Hermanos, que el Señor nos bendiga en este día, que el Señor nos bendiga con sabiduría, Él nos bendiga con entendimiento, que el Señor nos bendiga para hacer su voluntad, de buena voluntad. Como el versículo que yo mencioné de Filipenses 4 al principio, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, tienes un gran compromiso este día al tomar la cena del Señor. Vas a participar de los resultados de alguien que obedeció completamente a Dios. ¿Estás dispuesto a obedecer completamente al Señor? ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor? Hermano, si estás a punto de pagar a Tarsis, arrepiéntete. Rompe tu boleto y di, Señor, sí, siempre voy a Nínive.
Tal vez tú vas caminando ya, llegando al puerto y dices, ojalá que encuentre un lugar lejos de Dios. Mejor piensa, Señor, guíame a lo más cercano posible a ti. Lo más cercano posible a ti para hacer su voluntad, como el Señor lo hizo por nosotros. Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Y después de la oración vamos a pedir al grupo de alabanza que se prepare. Tienen 1 o 2 cantos que nos van a compartir. Y después así nos preparamos, hermanos, para la mesa del Señor. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra, por esta enseñanza que tú nos das a través de Jonás y de Jesús. Como vemos que al final tú tienes un plan, un propósito para cada uno de nosotros y al final tú lo vas a cumplir. Pero te agradezco por el ejemplo de estos 2 hombres, hablando en el sentido humano, de Jonás, que finalmente arrepentido regresó al lugar donde tú le habías llamado, y como Jesús, sin necesidad de arrepentimiento, por pura obediencia, voluntariamente vino a este mundo, con humildad aceptó la cruz, aceptó la muerte, y como al hablar de un memorial, al hablar de la manera en que podíamos recordarlo, es precisamente su muerte por obediencia. Señor, que de esta manera también nosotros podamos honrar tu nombre en nuestra obediencia. Tú has hecho todo por nosotros, Señor. Tú has hecho todo por nosotros. Solamente ayúdanos, Señor, a ser dirigidos por tu Espíritu. Que tu iglesia, que cada uno de los miembros, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, mayores, siempre pensemos, siempre tengamos en la mente la obediencia hacia ti, hacia tu palabra, el testimonio, el buen testimonio delante de la sociedad en que vivimos. Oramos, Señor, si en ese momento hay alguien que necesita el arrepentimiento, alguien que debe volver completamente a ti, concédele, Señor, concédele en este momento. Y si alguien toma una determinación para servirte, también concédelo, Señor. Alabamos tu grande nombre, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.